Hola, soy Juan Carlos Navarro y voy a presentar un libro titulado ¿Por qué Manila? En primer lugar me presentaré yo. Soy historiador del arte. Hasta ahora lo que he escrito ha estado centrado en la historia de la arquitectura. En concreto se ha basado en, todo estaba relacionado con las bóvedas de crucería valencianas, bóvedas góticas y bóvedas de la Edad Moderna. Todo eso se ha concretado en varios proyectos de investigación, en revistas, en libros, todo especializado. Hasta ahora yo no me había dedicado a escribir novela histórica. Lo que voy a presentar es una novela histórica, pero bueno, tiene su paralelismo con lo que es la historia en sí. No deja de ser la historia del arte una especialidad de la historia en general. Entonces, ¿cómo nace la idea o cómo surge o por qué me he cambiado yo ahora radicalmente a escribir una novela histórica? Bien, pues todo nace porque un buen día encontré un legajo de documentación histórica con más de 125 años de antigüedad. Ese legajo de documentación empecé a examinarlo y vi que contenía documentación militar de Filipinas. Todo estaba referenciado a mi abuelo, que estuvo allí en Filipinas 7 años, pero además de esa documentación militar había cartas, había documentación civil, había detalles suyos, notas manuscritas y una serie de documentación que, bueno, para un historiador encontrar ese legajo de papeles es como encontrar un tesoro. Entonces yo vi que ahí estaba la biografía de un joven que había permanecido en Manila durante 7 años, que tuvo que ir, vamos a decir, obligado a desempeñar sus labores militares, su servicio militar, arraigó allí e intentó quedarse en esa ciudad. Claro, esa fuente que encuentras, que es original, que es única, que es inédita, porque mucha de esa documentación estaba referida a una unidad militar que se formó, se creó en Manila por el general Blanco, el capitán general del momento, cuando surgió la insurrección. Esa unidad, que era el Batallón de Leales Voluntarios de Manila, yo indagué y apenas hay documentación escrita o fuentes documentales que hablen de esa unidad militar de voluntarios. Y yo tenía en mis manos pues, una documentación única que podía realmente ponerla en valor y que merecía la pena que aquello no se quedara en el rincón del olvido. A partir de ese momento ya tuve que valorar el formato del escrito. Claro, si hacía un ensayo, si hacía una biografía de mi abuelo, aquello podía haber resultado de lo más aburrido. Entonces pensé que el formato ideal era la novela histórica. La novela histórica en sí requiere de rigor y de veracidad. El rigor lo tenía ya, porque el rigor de la novela me lo iba a dar la biografía y la documentación que tenía yo de mi abuelo. Por otra parte, tenía que estudiar, eso sí, y de hecho lo estudié, a fondo la historia de los grandes acontecimientos que ahí se sucedieron. Entonces, claro, he tenido que consultar numerosos artículos, libros, memorias, fuentes de origen militar, toda una serie de documentos de la época para realmente documentar lo que sucedió ahí desde aproximadamente el año 1892 hasta el 98, que fue cuando acabó esa guerra. Entonces, la verdad es que el libro podemos decir que se compone de varias capas. La primera de ellas sería la historia con letras mayúsculas, los grandes acontecimientos, los grandes personajes que allí actuaron en esas islas alejadas de Asia, que eran territorio español. La otra capa, se puede decir, de esta novela, pues es la biografía de un joven que se fue allí a vivir. Y la tercera capa de toda novela histórica pues, se tiene que montar en base a unos personajes de ficción, ¿no? que le van a dar a la novela esa trama que realmente necesita para que sea amena
y para que funcione. ¿Qué destacaría yo? Pues destacaría de este libro que se da a conocer al lector todo lo que sucedió allí, desde la insurrección, desde que se gesta la revolución, hasta que aquello acaba ya con un desastre total por el ataque de los americanos a Cavite, y luego la consiguiente repatriación, una serie de acontecimientos que se relatan con veracidad en el libro, y luego sobre todo el libro para mí es como un nuevo relato de lo que fue Filipinas, porque nos viene siempre a la cabeza cada vez que nos hablan de Filipinas, nos salta la idea de los últimos de Filipinas, ¿no? Que no dejaron de ser unos héroes, los de Valer, y que mereció la pena su gesta, pero aquello no fue el único episodio que allí se sucedió. Allí hubieron una serie de acontecimientos que yo creo que merece la pena conocer. No voy a desvelar mucho más sobre el libro, lo único que he intentado es que sea ameno, que sea sencillo, que se entienda lo que es la historia de Filipinas, a la vez de que cada uno de los lectores ha de sacar sus conclusiones. Y bueno, no podía olvidar dar las gracias a la editorial Círculo Rojo por el buen hacer que tienen todos sus profesionales, y nada más, espero que les guste. Muchas gracias.